Serra. En esta ocasión nos le toca al club, al apostolado de Monterrey, pues compartirnos un poquito de los conocimientos, de la experiencia del padre Jesús Treviño. Rafa, te cedo Sí, los micrófonos para que presentes al padre. gracias. Bienvenido, padre. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a Buenas todos. Buenas noches, noches. hermanos, a todos. Buenas noches. Es para mí un honor poder presentarles al Padre Jesús Treviño Guajardo. Actualmente es el rector del Seminario Diocesano. Voy a darles un poquito de historia de cómo está su carrera como sacerdote. Él nació aquí en Monterrey en 1977. Fue ordenado sacerdote el 14 de agosto de 2010 y antes de ello tuvimos la oportunidad y el gusto de conocerlo como seminarista en su año de magisterio que estaba asignado al centro vocacional. Eh, pues posteriormente él fue a estudiar una licenciatura en Historia de la Iglesia en la Universidad. Ay, ay, ay. Ay, a ver, padre, espérame tantito. En la Gregoriana, de Universidad Gregoriana en Roma, una licenciatura, y hizo un doctorado en la historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia de México. Pues con ustedes me da mucho gusto ponerles a sus órdenes al padre Jesús Treviño. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Rafa, y es un gusto para mí. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar esta noche con ustedes. En este momentito de reflexión, vamos a tener un rato de reflexión y luego una, un espacio para preguntas o aportaciones de quienes estamos aquí en la sala. Este, y bueno, pues le agradezco a Club Serra, a Rafa, a Juan Medina, a Verónica Riera, pues esta oportunidad de compartir con ustedes. Vamos a iniciar con una oración para encomendar este momento de reflexión a nuestro Dios, quien nos ha creado y quien pues nos guía al cumplimiento de nuestra misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, porque nos has creado y nos has creado para vivir en comunión contigo y con el prójimo, y nos has creado para el amor, nos has creado para la armonía, para la paz, la verdad y la justicia. Te pedimos que la charla de esta noche nos llene el corazón de anhelo de vivir estos valores del reino de Dios y de continuar siendo fieles al llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a empezar con nuestro tema, que miren, pues como ya les dijo Rafa, yo me especialicé en historia y espero no ser muy tedioso con la charla que tiene tinte histórico, pero pues por mi especialidad a mí me gusta mucho incluir datos históricos en mis charlas. Y entonces, en esta ocasión decidimos centrarnos en la Eucaristía y un poquito el arte cristiano, pero pues siguiendo el hilo conductor de la historia en la iglesia, ¿verdad? Entonces, les comparto pantalla para aquí está, muy bien.
Les comparto pantalla para poder iniciar nuestro tema, nuestra reflexión. Bien, lo primero que tenemos que recordar o hacer conciencia, porque pues son cosas que ya las sabemos seguramente, pero la intención de esta charla es recordar y volver a traer a nuestra memoria estos contenidos que ya los sabemos. Es después de la resurrección, después del acontecimiento pascual, pues los amigos de Jesús se empiezan a reunir, ¿verdad? Y empieza este caminar en la iglesia, empieza este sentido y empieza a forjarse, a construirse un sentido de identidad y el sentido de identidad se construye en torno a la asamblea reunida y a la celebración de la Eucaristía. Y ahorita vamos a ver pinceladas de cómo podemos llegar a esta conclusión. Bueno, lo primero que tenemos que ver es el concepto de la cena del Señor. Los primeros cristianos tenían claro que su estilo de vida se fundamentaba en aquello que Jesús les enseñó en la última cena, la cena pascual. En esta cena pascual que fue ubicada o fue reconocida con este nombre, la Cena del Señor, bueno, aquí intervenían ritos múltiples. Los ritos que se realizaron el día de la cena pascual, el día de la última cena, que le empezaron a llamar así los cristianos, la cena del Señor o la última cena. Compartir las hierbas amargas, el pan ácido, beber varias copas de vino, cenar el cordero pascual, todo ello recordando narrativas históricas de la historia de la salvación. Esto los primeros cristianos tenían claro que tenían que celebrarlo y porque les había quedado muy grabada la frase hagan esto en memoria mía. Y los primeros cristianos entonces interpretaron poco a poco que había que replicar lo sucedido en la cena del Señor o en la última cena. En un principio este rito pascual solo se podía realizar una vez al año, es decir, los cristianos eh, cumpliendo con la voluntad del Señor, que les había dicho, hagan esto en memoria mía, pues empezaron a darse cuenta que pues había que replicar la celebración y en un principio se podía realizar una vez al año en torno a la Pascua judía. Y digo en torno a la Pascua judía porque no se fijó la fecha de la Pascua cristiana hasta el año 325, ¿verdad? En el concilio de Nicea. Bueno. Eh, el concepto de la fracción del pan es otro concepto importante. Entonces, uno es la cena del Señor, que hacía referencia a la Pascua judía, la última cena, a la Pascua judía, pero que celebraron los amigos de Jesús con Jesús en la última cena. Y otro concepto es la fracción del pan. En Hechos de los Apóstoles se habla en varias ocasiones de este concepto de la fracción del pan. En Hechos 2, 42 y 46 o en Hechos 27 podemos encontrar esta expresión. No se considera una acción completa y autónoma. Esta expresión de la fracción del pan es una nueva expresión cristiana, ajena a la literatura judía. Es decir, mientras que la última cena sí está ligada al rito de la cena de Pascua judía, la expresión de fracción del pan es una novedad cristiana, es una expresión ya cristiana ajena a la literatura judía, aunque sí tiene algunos rasgos de cultura judía, pero la expresión es ajena a la cultura, a la literatura judía. Y se considera una acción completa y autónoma, es decir, se considera la fracción del pan, los primeros cristianos la consideraban como una acción que se debía realizar el día domingo, independientemente de lo que sucediera en la asamblea. Por eso es una acción completa y autónoma. Es decir, la fracción del pan tenía su propia identidad. Esta expresión también hacía referencia a celebración, grupos pequeños, casas particulares para partir y repartir el pan. O sea, ¿de qué elementos estaba revestida la fracción del pan como acción completa y autónoma? De reunión, sí, celebración, reunión, quizá en grupos pequeños, en diferentes siglos, los grupos más pequeños o más grandes, pero reunión en casas particulares
para partir y repartir el pan. Entonces es reunión presencial en casas para partir y repartir el pan. No daba la idea, esta expresión no nos, al menos desde la historia y desde la Biblia, no podemos nosotros asegurar que la expresión fracción del pan tuviera una connotación de banquete o cena formal, es decir, como tipo un banquete de bodas o un banquete elegante, formal. eh, por lo tanto, no podemos nosotros definir qué tanta era la solemnidad en un inicio, a la hora de celebrar la fracción del pan. No podemos definir qué tanta era la solemnidad en el inicio. Podemos decir que se hacía en casas particulares, la Domus Ecclesia. Podemos decir que era la comunidad reunida en casas particulares y que fraccionaban, tenían panes, fraccionaban y repartían el pan. No se conocen más pormenores, se cree vagamente que es parte de la originalidad del cristianismo. Bien, ahora, por otra parte tenemos el sentido del banquete judío que nos puede ayudar a entender cómo los primeros cristianos solían celebrar semanalmente la fracción del pan. Para los judíos, la reunión familiar en torno a la mesa tenía un carácter sacro. Entonces, esto nos da pie a decir, si la fracción del pan empezó a ser celebrada por personas judeocristianas, lo más seguro es que para ellos también tuviera un carácter sacro. Ya empezamos a hacer deducciones y a fundamentar bien nuestra manera de definir la Eucaristía. Sí, cena del Señor era la memoria de la Pascua judía celebrada por Jesús de Nazaret en la última cena y se celebraba una vez al año en torno a la Pascua judía, pero se celebra la Pascua cristiana. La fracción del pan, por otro lado, entonces podemos decir, era una reunión presencial en casas particulares con comunidades de diferentes tamaños en las que se partía y se repartía el pan. ¿Qué tan formal o qué tan solemne era? No tenemos evidencia, pero sí podemos decir que desde la cultura judía se heredó un sentido sacro. Sí tenía un sentido sacro, es decir, sagrado era partir y repartir el pan era sagrado. Y este resaltaba sobre todo la cena del viernes para inaugurar el sábado. En la cultura judía, esta cena, este banquete judío con carácter sacro se realizaba el viernes por la noche porque ya era el Shabbat para las familias judías. Tanto en estas cenas como en la Pascua solía invitarse amigos, cenas solemnes y sociales. En estas cenas el padre de familia bendecía el pan, lo partía y lo distribuía. Así todos los comensales participaban de la bendición, punto muy importante para nosotros poder ubicar la celebración de la Eucaristía. Y según fuera el caso, también se añadía la bendición del vino. Entonces agregamos otro elemento. Entonces, aparte de que seguramente tenía un carácter sacro y que incluía invitación de amigos y familiares, el padre de familia, o sea, la persona mayor, bendecía, y es una nota característica que vemos que contiene la Eucaristía desde un inicio. Bendecía el pan, lo partía y lo distribuía a los comensales y también bendecía el vino. Cuando nosotros nos vamos a las fuentes para ver la celebración eucarística, nos damos cuenta que tiene estos elementos. Por lo tanto, podemos concluir que para los primeros cristianos, la fracción del pan celebrada semanalmente durante el año, o sea, fuera de la Pascua, tenía una dimensión sacra. En la reunión se invitaban personas cercanas, familiares, que eran familiares, si no eran familiares de sangre, eran personas con las que se convivía cotidianamente. Y el mayor bendecía el pan y bendecía el vino y lo repartía, que sabemos nosotros que es el presbítero, que es el anciano, ¿verdad? Bueno, vamos entonces así, haciendo
armando las piezas históricas. Muy bien. Llegamos a la Didache. La Didache es de las primeras fuentes que tenemos, de las fuentes más antiguas, para hacer la conexión entre la fracción del pan y ese banquete judío. El Didache era un manual misionero de finales del siglo I que nos ofrece evidencias. ¿Qué evidencias? Uno, que el sentido del banquete, solemnidad, bendición y comensales, transformado por un nuevo espíritu cristiano, seguía estilándose en las comunidades cristianas. La Didache entonces nos muestra que sí, que efectivamente las primeras comunidades cristianas heredaron de la cultura judía el sentido del banquete, la solemnidad, la bendición, los comensales, ¿verdad? Las primeras comunidades lo seguían realizando. Número 2, hacia el final se habla de la Eucaristía. La palabra Eucaristía ya se menciona en la Didache, la cual solo podían tomar y beber los bautizados. Entonces, el sentido del banquete judío, la Didache nos muestra que lo heredan los primeros cristianos y que aparte sí tiene un sentido sacro porque solo lo podían tomar y beber los bautizados. Y eso le da un sentido sacro, sagrado. No era una comida cotidiana ordinaria. Y número 3, en las oraciones de la Didache parece distinguirse el banquete propiamente de la Eucaristía, que parece celebraba, al que parece se celebraba al final. Perdón, que parece se celebraba al final. Entonces, al parecer sí había una reunión en diferentes comunidades, variaba la extensión de la reunión, se reunían a estar juntos, a dialogar, a compartir. Ahorita vamos a ver con una cita de San Pablo, se juntaban seguramente a compartir, pero la Eucaristía parece que se celebraba al final y sí se distinguía entre la convivencia y el compartir de la comida cotidiana y el banquete eucarístico que era sagrado y era distinto del el resto del banquete. Ok, San Pablo a los Corintios, entonces, junto con la Didache, es otra fuente histórica de la que nos podemos valer para ubicar y para tener una idea más realista de la Eucaristía, apegada a la historia. San Pablo nos comenta que, bueno, San Pablo, la carta a los Corintios, perdón, es la única prueba convincente de que en la antigüedad cristiana la Eucaristía iba acompañada de un banquete. Es la única prueba convincente de que en la antigüedad cristiana la Eucaristía iba acompañada de un banquete. En Corintios dice, al parecer en 1 Corintios 11:17 se hace referencia a que los corintios unían la Eucaristía a una convivencia de traje. El tipo de convivencia era de traje. Por eso San Pablo regaña a los que se lucen con cuestiones más lujosas o con comidas más sofisticadas. Había diferencia entre los que llevaban entre lo que llevaban para compartir los más acomodados y lo que llevaban los menos privilegiados o los más pobres. San Pablo corrige y explica el verdadero sentido y la dignidad de la celebración. La narrativa de San Pablo ofrece evidencias de que al inicio se separaba la consagración del cáliz de la consagración del pan, dando a entender que entre ambas consagraciones había una cena o convivio y que a toda esa celebración se le llamaba Cena del Señor. Entonces, el caso de San Pablo, el caso de la comunidad de Corintios, nos habla de que al parecer si había un banquete al que se le llamaba Cena del Señor, distinto al que se celebraba solo una vez al año, que era la Cena Pascual, ya la Cena Pascual cristiana. A este banquete se le llamaba Cena del Señor también, pero al parecer se celebraba semanalmente. Y al parecer también entre la bendición o consagración del pan y del cáliz, o del cáliz y del pan, había un convite, un convivio entre una consagración y otra. O sea, como que era una celebración prolongada con un convivio intermedio, pero siempre distinguiendo las dos especies eucarísticas
sacras, consagradas, o sea, sacras, consagración, la consagración volvía sacra esta bebida y este alimento del pan. La hipótesis nos lleva a pensar que si en Corinto se llevaba a cabo este convivio intermedio, lo más seguro es que en otras comunidades, sobre todo comunidades iniciadas por San Pablo o Paulinas, también se hiciera este convivio intermedio. Pero todas estas son meras hipótesis. En realidad no hay fuentes para asegurarlo. Lo podemos quizá dar elementos para fortalecer esta hipótesis, pero no hay evidencia certera de esta fiesta intermedia entre la bendición del pan, entre la consagración del vino y la consagración del pan, o al revés, como fuera, porque tampoco hay certeza de si primero. Sabemos que en las palabras de la última cena primero se bendijo el pan y luego se bendijo el vino, pero en realidad no sabemos porque en la cena judía habían varias copas de vino que se tomaban, entonces, bueno, no sabemos y sabemos que a la que se refiere en la última cena es la última copa, entonces, bueno, no tenemos certeza bien si cómo llevaría este rito la comunidad de Corinto. Vamos a ver lo que sí sabemos. Lo que sí sabemos es lo siguiente, lo que tenemos a partir de las fuentes certeras. Ya vimos la Didache. En la Didache sabemos que se juntaban a celebrar la fracción del pan. ¿Ok? Perdón, que se juntaban a celebrar la fracción del pan y que le llamaban Eucaristía, ¿verdad? Esos dos términos los sabemos por la Didache. Bueno, ¿qué sabemos entonces? Lo que sabemos es que del siglo I al III las comunidades cristianas se fueron organizando poco a poco, paulatinamente y no uniformemente. No piensen ustedes en que todas las comunidades fundadas por San Pablo y las que se quedaron en Antioquía y en Alejandría y en Jerusalén estaban todas uniformadas en cuanto a la manera de celebrar la Eucaristía. No era posible hacer eso. ¿Qué sucedía? Sí, bueno, se fueron organizando. ¿Qué es lo que sí sabemos? Lo que sabemos es que todas buscaban un lugar de encuentro, ya fueran casas particulares o lugares propios para el culto. Dos, fueron estableciendo en cada comunidad reglas para celebrar el misterio de Cristo y los sacramentos. Tres, todas buscaron espacios para la oración. Cuatro, todas buscaron establecer responsabilidades comunitarias. Y cinco, todas buscaron tener proyectos para formar o catequizar a futuros cristianos. Entonces, si se fijan, en todas, desde el inicio del cristianismo, lo que tenemos en común es tener lugares de encuentro presencial, es decir, asambleas, reglas para celebrar, o sea, liturgia para celebrar el misterio de Cristo y los sacramentos, vida de oración también es fundamental, responsabilidades comunitarias, es decir, ministerios y catequesis. Otra vez repetimos, lo que sí sabemos que desde el siglo I tienen todas las comunidades cristianas es asamblea, liturgia, oración, ministerios y catequesis. Asamblea, liturgia, oración, ministerios y catequesis. ¿Ok? Eso no puede faltar en una comunidad cristiana. Muy bien. Los cristianos se reunían en casas particulares. Esto lo sabemos por las fuentes, tanto por Clemente Romano, por Eusebio de Cesarea, por las fuentes ya seguras históricas, ¿verdad? Se reunían en casas particulares. En Oriente, los cristianos utilizaban la habitación superior bajo el techo, que era la habitación más tranquila y discreta. En Oriente, entonces, en las iglesias asociadas a Jerusalén y a la cultura judía, solían reunirse en la habitación superior de la casa bajo el techo, porque buscaban discreción. En Occidente ya cambia un poco la visión y ellos se podían reunir en el comedor de las casas de estilo romano. En ocasiones especiales se reunían en el patio, en un huerto o en un cementerio. Esto ya asociado a una usanza romana.
Bien, la sala de baño o piscina servía para el bautismo, sobre todo pensemos en las casas romanas, ya en Occidente. También en Oriente solía usarse un espacio para el bautismo, pero en Oriente recordemos que era más común recurrir a un río o a un lugar en donde el agua estuviera corriendo. Ya fue en Occidente en donde empieza a haber pilas o piscinas. A partir del siglo II, algunos cristianos donarán sus casas para que fueran reservadas para el culto. Ya lugares para el culto propiamente que no fueran casas de familia, los empezamos a ver a partir del siglo II. Desde mediados del siglo III se construyen verdaderas iglesias. El vestigio más antiguo que se tiene es Dura Europos, en el Éufrates, que está ubicada en Asia Menor, cerca de Siria. Es la evidencia más antigua que tenemos, que es del siglo III, de mediados del siglo III, y se llama Dura Europos. Y aquí se las presento. Dura Europos, aquí les presento una imagen. Es lo que queda. Si ustedes llegaran a ir ahí cerca de Siria a Dura Europos, van a ver ese letrerito y van a ver esas ruinas de lo que fue el primer lugar, o sea, lo que fue lo que es el vestigio de uno de los primeros lugares exclusivamente dedicados al culto cristiano. Aquí tenemos una reconstrucción de cómo se distribuía en Dura Europos los espacios, cómo se distribuían los espacios. Tenemos la entrada y a la entrada inmediatamente a la derecha estaba el baptisterio. En medio estaba el patio, que es el lugar de reunión y el lugar destinado para la catequesis o la instrucción, y el salón para la Eucaristía, que era este último salón, este que ven ahí, salón para la Eucaristía, para reunirse ahí a la fracción del pan, al banquete, a celebrar la liturgia de la Eucaristía que ya la Didache nos presenta de una manera muy clara, muy parecida a cómo seguimos celebrando la liturgia. Muy bien. Dura Europos, así es, así la podemos encontrar. Y bueno, la Eucaristía entonces del siglo I al III era celebrada cada domingo, día de la resurrección. Eso también nos lo dicen las fuentes. Sí, la Eucaristía que implicaba la fracción del pan se celebraba cada domingo. Que para los primeros cristianos era, o para los judeocristianos era el primer día de la semana. Los gentiles que se fueron convirtiendo fueron asumiendo esta visión de que el primer día de la semana era el domingo y que iniciaban la semana con esta celebración. Cristo renueva la creación. El primer día de la semana tiene un sentido también de recreación, de renovación de la creación. Es la visión judía y luego, bueno, cristiana, une estas dos simbologías. La del primer día, el día de la recreación, el día de la nueva creación, y la del octavo día, porque el judío cuenta la semana en 7 días. La del octavo día, que es el día, es 1 y 8, confluyen, hace referencia a la parusía, al retorno, anuncio del retorno de Cristo, ¿verdad? Entonces, día octavo obviamente no existe el 8, el 8 es el 1, pero ¿por qué le llamaban octavo? Porque es un día simbólico, el día en el que va a regresar Cristo, el día de la parusía, el día del Maranatá, ¿verdad? El día más solemne para celebrar la resurrección era el día de Pascua. El día de la Pascua, ese sí era el día más solemne, el que había quedado como la última cena, la cena del Señor, que aunque se replicaba en la comunidad de Corinto y quizá en muchas otras comunidades, nosotros entendemos, o la evidencia histórica nos dice que el día más solemne era la Pascua. Es posible que al principio esta fiesta se celebrara solo en Oriente, pero desde finales del siglo II se celebraban en todas las comunidades cristianas, aunque la fecha variaba, pero era en esa semana. Variaba entre el día de la primer luna llena de primavera, los días posteriores o el domingo posterior a la primer luna llena de primavera, como lo hacemos actualmente. Actualmente la Pascua cristiana se celebra el domingo siguiente
a la primer luna llena de primavera. Los primeros cristianos desde el siglo II, que celebran la Pascua todos, tenían fecha variable. Algunos decidían celebrar el mero día de la Pascua judía, el día que llenaba la luna de primavera, y algunos los días posteriores hasta el domingo. En el Concilio de Nicea, en el 325, se fija la fecha, el siguiente domingo después de la Pascua judía, y desde ahí en adelante celebramos la Pascua en esta fecha del domingo siguiente a la primera luna llena de primavera o el domingo siguiente a la Pascua judía. La Eucaristía, entonces, o también llamada la última cena del Señor o la cena del Señor, era la celebración más importante en la que se reunía toda la asamblea el día domingo. La Didache muestra que los participantes en ella deben confesar antes sus pecados. Dato importante, para empezar la celebración eucarística o antes de ingresar a la celebración, los primeros cristianos tenían que hacer una confesión de sus pecados, una confesión pública previa. Ya la Didache también nos muestra, aparte de la confesión de los pecados, nos muestra que había ritos iniciales, confesión de pecados, liturgia de la palabra, acción de gracias y comunión. Si se dan cuenta, entonces la Didache, que es un documento que data de finales del primer siglo o principios del 2, casi contemporánea a los evangelios, la podemos ubicar contemporánea a la escritura de los evangelios. Por eso es un documento sumamente importante la Didache. Fíjense cómo la Didache nos muestra un rito prácticamente en el ¿qué les diré? 80% igualito al de nuestra liturgia. O sea, es impresionante cómo nuestra celebración eucarística es casi igual a la realizada, a la narrada en la Didache de finales del siglo I. Es un orgullo y es un tesoro hermoso nuestra Eucaristía, ¿eh? Siéntanse felices, orgullosos de celebrar la Eucaristía porque lo hacemos casi como los amigos de Jesús, ¿verdad? Los que conocieron a Jesús en vida. Los padres de la iglesia dan testimonio de que la comunión se recibía en la palma de la mano. Si leemos a los santos padres, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, San Justino, Tertuliano y Cirilo de Jerusalén, todos ellos nos van a decir que la comunión la solían recibir la asamblea en la palma de la mano. El obispo le decía, el pan del cielo en Cristo Jesús, y la asamblea respondía, amén. El pan del cielo en Cristo Jesús, y ellos respondían amén y recibían el cuerpo de Cristo en la palma de la mano. Aquí les muestro, o sea, pueden ustedes conseguir la Didache o en PDF o comprarla. Y fíjense, hay cuadernos así que traen la Didache y la tradición apostólica. En los primeros siglos la preparación y los ritos variaron. San Justino, hacia el año 150, en su primera apología en Roma, narra el primer esquema completo de la Eucaristía. Y este esquema nos permite conocer los ritos de Roma a partir del siglo III. La liturgia romana o los ritos de Roma han permanecido igual en un gran porcentaje intactos, es decir, nuestra Eucaristía actual se parece mucho ya a cómo se celebraba en Roma en los primeros siglos o en el siglo III. Los podemos conocer estos ritos a partir de la obra La tradición apostólica de Hipólito de Roma. La Didache también, como ya lo vimos, es un documento aproximadamente a principios del siglo II o finales del primero. Es una especie de manual misionero y nos revela cómo eran los ritos litúrgicos en esa época. Ok, aquí les muestro algunos signos de la expresión artística de la antigüedad. Fíjense, los primeros cristianos en estos frescos pueden ser del siglo III, siglo IV, siglo V todavía también. Fíjense cómo en estos frescos se muestran los primeros cristianos en actitud orante con las manos levantadas. Signos de identidad. En las catacumbas podemos encontrar también expresiones artísticas, duraeuropos y en los bautisterios. Es muy común que en las catacumbas y en los frescos de los primeros siglos hasta, ¿qué les diré?
hasta el arte bizantino, o sea, hasta el siglo séptimo, octavo, es muy común que ustedes encuentren estos signos. Aparte del cristiano haciendo oración, aparte de la palma del martirio, también el crismón, que es este esta XR, parece P, pero es R, es XR, el Ro, que son las primeras dos letras de Cristo, CR, en griego, Christos, así, ellos así representaban, con el crismón representaban a Cristo, es un símbolo cristiano, es parte del arte cristiano antiguo, y el pez, el signo del pescadito, también es un signo del arte cristiano antiguo. El buen pastor, este es muy interesante. Fíjense cómo los primeros cristianos, esta imagen está en las catacumbas de Priscila, en Roma. Fíjense cómo los primeros cristianos plasmaban a Jesús como buen pastor joven, jovencito. Era un jovencito que llevaba cargando una oveja y el resto ahí apacentando a las ovejas. Y entonces era el arte cristiano, plasmaban a Jesús jovencito, ¿ok? Como el buen pastor. Tenemos esta pintura o este fresco, digamos, del bautisterio en Ravenna, de los arrianos del siglo V, ¿verdad? Les digo que este arte antiguo se extiende hasta el siglo V, sexto, y ya en el séptimo empieza más bien el arte bizantino. Bueno, esta es una representación del bautismo de Jesús, ¿verdad? Y que está en Ravenna, que es una ciudad de mosaicos. Es una ciudad en la que pueden ustedes disfrutar de arte antiguo y también de mosaicos ya bizantinos. Aquí confluyen en Ravenna el arte antiguo y el bizantino. Ok, ahora, de ahí nos pasamos a la Edad Media. Hasta aquí fue la antigüedad. La Edad Media tenemos toda. Voy a dedicarle a la Edad Media unos minutitos para luego ya pasar a las preguntas. No vamos a alcanzar a ver hasta la Edad Moderna. Vamos a ver solo antigua y media para ver. Yo quería ofrecerles algo, sustancia de documentos y de fuentes para que no se me, para no, eh, para que no fuera algo que ya sepan ustedes, sino para ofrecer quizá alguna novedad. Bueno, en la Edad Media, ok, la Edad Media entonces surge cuando las tribus del norte, después de todo el trabajo de Constantino el Grande, de todo el proyecto de Constantino y de Teodosio el Grande, Constantino inscribe el cristianismo entre las religiones oficiales que se podían practicar en el Imperio Romano. Recordemos que antes de Constantino no se podía practicar el cristianismo porque no era considerada una religión oficial, era una secta rara, pero a partir del 313 se puede, Constantino lo inserta. Constantino se bautiza y muere bautizado cristiano. Constantino forma Constantinopla y después de varias décadas, Teodosio es el que, con el edicto de Tesalónica y el código teodosiano, establece que el cristianismo será la religión oficial del Imperio Romano. Es Teodosio el que dice, aunque el cristianismo es una religión oficial, pero junto con otras religiones, porque Constantino así dejó la lista de religiones oficiales, a partir del 380, va a decir Teodosio, solo se puede practicar el cristianismo en todo el Imperio Romano. Y a partir de ahí el cristianismo entonces será la religión oficial del Imperio Romano. En ese momento hay algunos disidentes de ver al cristianismo como la religión imperial, porque entonces se empezó a dar una vinculación entre política imperial e iglesia católica o cristianismo, y entonces empieza a haber gente disidente que se van, realizan la fuga mundi, el irse de las ciudades para fundar monasterios, para vivir un cristianismo más evangélico y radical y no asociarse a intereses del imperio romano, ¿verdad? Bueno, esto es algo, un poquito algo de historia. Tenemos datos sobre Constantino que nos lo vamos a saltar porque esto yo lo doy en clase en el seminario, pero pues ahorita no tenemos tiempo de ver esos datos de Constantino. Y bueno,
Constantino mueve la capital del imperio a Constantinopla, actual Estambul, y entonces el centro de gravedad del imperio se desplaza a Oriente. Entonces el imperio romano tendrá su centro de gravedad en Oriente, los emperadores dejarán de poner atención en Occidente, o sea, en Roma, aunque Roma nunca dejó de ser importante, pero los emperadores le van a dar más importancia a Constantinopla y entonces va a haber desde ahí una tensión Roma-Constantinopla. En la vida de la iglesia, Constantinopla pretenderá ser la segunda Roma y va a polarizar en torno a ella a los cristianos de cultura griega. Y ahí va a empezar a germinar la primera división de la iglesia entre Oriente y Occidente. Ok, lo que nos interesa más es la liturgia en el imperio. Ok, en este tiempo tardo antiguo y al inicio de la Edad Media se desarrollaron muy diversas liturgias. Es decir, en el tiempo en el que se agota, o sea, el siglo V más o menos, se agota ya la antigüedad en Occidente. En Oriente sí está el florecimiento todavía de Constantinopla, pero en Occidente, perdón, hay muchas invasiones y hay muchas migraciones de pueblos nórdicos. En este tiempo se desarrollaron diversas liturgias, no había una sola liturgia. Se tenía la liturgia milanesa, que todavía se puede decir que se practica en Milán, la liturgia mozárabe, la liturgia celta, que practicaban los pueblos celtas del noroeste de Europa, la liturgia galicana usada en el Imperio Franco de inicios de la Edad Media. Si ustedes han escuchado hablar de el papá de Carlomagno y de Carlomagno, el papá de Carlomagno se llamaba Pipino, le decían Pipino, Pipino el Breve. Pipino el Breve pertenecía a los francos y Carlomagno llegó a ser coronado como rey de los francos. Bueno, ellos promovieron una liturgia, ellos forman parte de esta cultura que promueve la liturgia galicana. Y esta liturgia, aunque desapareció en el siglo VIII, sí se conocen bastante los elementos. A ver, desaparece en el siglo VIII, pero Pipino el Breve y Carlomagno son los que se van a encargar de promover la unidad ya a finales del siglo VIII y principios del siglo IX. Pipino el Breve primero y Carlomagno, sobre todo a partir del 800, se va a dedicar a promover una liturgia unificada romana, pero con elementos galicanos que estaban en el misal gótico. Y ahorita les voy a decir como cuáles elementos que todavía conservamos que tienen su origen en el misal goticum, en el misale goticum o en la liturgia galicana. Ok, en septiembre del 476 después de Cristo, cayó el Imperio Romano ante la devastación de las invasiones de los bárbaros y los árabes representaron una fuerza militar nueva frente al Imperio Romano, oriental bizantino y persa, que ya estaban muy agotados. Bueno, Jerusalén, Siria y Palestina fueron conquistados en el 638. Alejandría cae en el 642, Persia en el 651 y llegan a África a finales del siglo y Cartago cae en el 698. ¿Verdad? Entonces, estas poblaciones van a ir cayendo, sucumbiendo frente a los árabes que nosotros los conocemos ya, árabes cuya religión era el Islam, ¿verdad? Los musulmanes o el Islam. Entonces, estas poblaciones van sucumbiendo y el cristianismo empieza a ser minoría en todas estas tierras. Ok. Al inicio del siglo VIII, o sea, en el 711, los árabes comenzaron la conquista de España y llegaron hasta el Reino Franco. El Reino Franco, es decir, hasta la actual Francia, a Poitiers en el 732. A partir del siglo XI, los cristianos de Occidente organizaron las cruzadas para reconquistar los lugares donde vivió Cristo, que es todo un tema. Ese es todo un tema que tendríamos que ver con calma, ¿verdad? Hay muchas personas que critican las cruzadas
que dicen que la iglesia promovió la violencia a través de las cruzadas y no, ahí tendríamos que, o sea, ese juicio carece de contextualización histórica porque tendríamos que ver que las cruzadas iniciaron como un movimiento espiritual de peregrinación con el espíritu del tiempo, que es reconquistar terrenos, los lugares donde vivió Cristo, porque toda la sociedad de ese tiempo es territorial. Es como si dentro de, imagínense ustedes que dentro de 500 años digan, los cristianos, el jubileo que convocó el Papa León, el jubileo que convocó el Papa Francisco y que terminó el Papa León XIV, fue un jubileo, fue una peregrinación en la que lo que les importaba era publicar en redes sociales. Es lo mismo, decir que en las cruzadas lo que les importaba era la violencia, es lo mismo que si dentro de 500 años dicen que a nosotros lo que nos importaba era publicar en redes sociales. No, el ambiente son las redes sociales. Lo que nos importa es la espiritualidad de la peregrinación y esta espiritualidad se ha notado en redes sociales. Igual en aquel tiempo, el ambiente era territorial, pero el principio inspirador de las cruzadas era una peregrinación espiritual. Sí tuvo sus excesos en cuanto a violencia, claro, pero eso merece otro momento en otra charla, ¿verdad? Bueno, los árabes asimilaron la civilización griega, se convirtieron en transmisores de la ciencia antigua y fueron expandiendo su presencia en España y en Sicilia. Serán lugares de intercambio cultural entre Islam y cristianismo. Ok, para finales del siglo VIII subsistían algunas iglesias coptas de Egipto y libanesas maronitas como las más importantes. Y estas iglesias conservaron su propia liturgia, el monacato, y una originalidad cultural manifiesta en la lengua litúrgica. Hasta la fecha, la iglesia maronita en comunión con el Papa sigue teniendo un rito distinto al romano. Aunque estén en comunión con el Papa, tienen un rito distinto al romano. En Occidente, el centro de gravedad del cristianismo dejó de ser mediterráneo. En este momento en el que todavía está Constantinopla o Bizancio siendo el centro del imperio, estamos hablando ya del siglo VII, VIII, IX, con Carlomagno, ¿verdad? Con Carlomagno, el centro de gravedad empezó a ser Francia y Alemania. Esto para que ustedes vean por qué Francia y Alemania tienen importancia, su voz en la iglesia tienen un peso histórico. Es porque la importancia del catolicismo ha girado entre Roma, Francia, Alemania y en algún momento España, ya del siglo XVI cuando conquistan América, ¿verdad? Pero entonces fíjense cómo la gravedad o el centro de la voz católica ha girado entre Roma, Francia, Alemania y ya en tiempo moderno, España. Sin embargo, Roma nunca ha dejado de ser la voz que marca el camino. El cristianismo poco a poco contribuye al nacimiento de una civilización culta, de herencia grecolatina, que se fusiona con la cultura germánica. Los portadores de esta contribución serán los monjes y la actividad monacal. Los monjes van a contribuir a fusionar la cultura grecolatina, romana y germánica. Estamos unidos. La verdad es que toda la cultura católica tiene influencia grecolatina, romana y germánica, ¿verdad? Por eso tiene mucho peso histórico la voz alemana o germánica. Ok, bueno. Aquí pongo una diapositiva de Carlomagno, que esto también yo lo doy en clase, no lo vamos a saltar porque no alcanzamos a ver todo esto, pero sí quisiera yo que viéramos la unificación en el Imperio Carolingio de la liturgia y que viéramos un poquito del arte y ya terminamos. En un ratito terminamos. Los elementos de la misa romana existían prácticamente ya todos, ¿verdad? Si desde la Didache de finales del siglo I y principio del II ya tenemos gran parte de la liturgia romana, para finales del siglo V ya existían todos los elementos de nuestra liturgia. Solo se tiene evidencia de modificaciones realizadas por San Gregorio Magno en el año del 590 al 606, que
que él se encargó de realizar una reforma, la reforma de San Gregorio, ¿no? En los siglos quinto y sexto son siglos en donde se enfrentan duros contratiempos por la invasión todavía siguen invadiendo pueblos nórdicos, los godos y los longobardos, y en este tiempo devastador, la celebración de la Eucaristía y la liturgia se mantuvieron como factores de unidad social. Fíjense cómo la Eucaristía, por lo general, en tiempos de crisis, es un factor de unidad social y de contención de la violencia. El papado era la única gloria del pueblo romano. Entonces, el papa y la Eucaristía y la liturgia fueron elementos de contención frente a estas guerras, estas invasiones de los godos y los longobardos. El solemne culto romano fue evolucionando hasta el siglo VIII y llegó a adquirir una importancia notable en la Eucaristía. Fue el modelo de celebración eucarística en todo Occidente. Los francos adoptaron la liturgia romana porque Carlomagno pide que se adopte, pero se incrustaron algunos elementos de la liturgia galicana. Características: gran interés por el culto pontifical, suma reverencia ante los textos, adquiere cierta tendencia dramática, herencia galicana. ¿Cuáles son? ¿Qué se le agrega a la liturgia romana que no tenía antes de Carlomagno? Las incensaciones. La incensación desde el inicio de la procesión y luego incensar el altar al inicio, y luego con los dones, y luego en la Eucaristía, todas esas incensaciones pertenecían a la liturgia galicana, no a la romana. En la liturgia romana solo se incensaban los dones, pero no se llevaba el turífero desde el principio, es decir, la incensación era más sobria, pero se hizo la incensación más dramática por la liturgia, la herencia de la liturgia galicana. Y las oraciones aumentaron con la liturgia galicana, es decir, el oremos, oremos, oremos y la oración universal y toda esa multiplicidad de oraciones es también herencia galicana, para que ustedes sepan de dónde viene esta pedagogía que es muy rica. La verdad, nuestra Eucaristía es muy rica, tiene una pedagogía bellísima. Bueno, Carlomagno unifica la liturgia entonces buscando que las oraciones se hicieran en latín, se hace el énfasis en el uso del latín, se crearon textos nuevos o modificaciones a las oraciones. Por ejemplo, las antiguas oraciones de los sacramentarios romanos terminaban con un per Christum, eran dirigidas a Dios Padre, pero terminaban invariablemente invocando al mediador, ¿verdad? Era por lo general nosotros terminamos las oraciones diciendo por Cristo nuestro Señor. Algunas oraciones es por Cristo nuestro Señor, per Christum, y algunas oraciones terminamos diciendo em, todo esto, que por Cristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Toda la frase completa. Ok, entonces, eh, entre las modificaciones se incluyó esto, ¿verdad? Que las antiguas oraciones romanas que terminaban por Cristo eh, estuvieran completas, ¿verdad? Eran dirigidas a Dios Padre, pero también terminaban invariablemente invocando al mediador Cristo. Es decir, lo que se agregó fue que tuvieran una referencia trinitaria, ¿verdad? Si se dan cuenta, no solo decimos, como les digo, en algunos momentos decimos, por Cristo nuestro Señor, amén. Pero por ejemplo, en la colecta, que es la oración, la primera, la oración en la que estamos dirigiendo toda la Eucaristía durante el inicio, en esa terminamos con la fórmula trinitaria. Por Cristo, nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. ¿Ok? Entonces es trinitaria. Ok. Ahora, bajo influencia de la liturgia galicana y oriental, algunas oraciones se redactaron de la siguiente manera. Deus qui, terminando con la fórmula qui vivis et regnas, es decir, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, haciendo referencia al Hijo. Entonces, las terminaciones de las oraciones
se modificaron y se unificaron durante el Imperio Carolingio y hasta la fecha seguimos utilizando esas mismas terminaciones. El cambio provenía de la liturgia galicana formada en un ambiente antiarriano que exigía que se acentuara la consubstancialidad de las tres personas divinas. Por eso, con estas añadiduras, se subrayaba la fórmula trinitaria y sobre todo la consubstancialidad del Hijo con el Padre, ¿verdad? Y la consubstancialidad de las tres personas divinas. Se buscaba poner de relieve en los textos y oraciones el misterio de la Santísima Trinidad. En cuanto a la misión, en este tiempo se subrayó la literatura romana y junto con ella la lengua latina. Los clérigos se convirtieron en la élite culta que podía entender estos textos, mientras el pueblo se contentaba con percibir de lejos el misterio. El misterio de la Eucaristía debía mostrarse en penumbras. Fíjense bien, esto era en la época carolingia y se mantuvo en la época medieval. Hubo un cambio de concepción de Eucaristía como acción de gracias a Eucaristía como bona gracia, un don de Dios nos envía a nosotros que baja del cielo. Y esto es muy importante. Para los primeros cristianos la Eucaristía era acción de gracias de nuestro trabajo y acción de gracias de nuestro ser bautizados, pero en la Edad Media se subraya la gracia que baja del cielo, el pan que ha bajado del cielo, un regalo que Dios nos hace que ha bajado del cielo. A partir de ese momento confluyen estas dos visiones eucarísticas, la descendente y la ascendente. Entonces, fíjense bien, todos tendemos a subrayar una u otra. Ustedes van a ver que habrá padres que subrayan el don bajado del cielo y otros la acción de gracias de nuestra vida, de nuestros esfuerzos, de nuestra historia. La verdad es que en nuestra Eucaristía confluyen las dos líneas, ¿verdad? Confluyen las dos líneas. En este tiempo se marcó la línea divisoria entre altar y pueblo, clero y fieles. La comunión se empieza a recibir en la boca. La comunión en la boca tiene este sentido de división. Solo puede tocar el pan consagrado, el cuerpo de Cristo, el clérigo. El fiel no. El fiel que está allá y que no entiende el latín y que puede contemplar el misterio de lejos, pues recibe el cuerpo de Cristo en la boca. Reglamentación de la participación de los fieles del culto. También en este tiempo se hace esta reglamentación de la participación de los fieles en el culto. Los cantos que deben cantar todos los fieles. El Kyrie, el Sanctus, el Gloria. Las respuestas que debe dar el pueblo. Y con tu espíritu. También se les exhortaba que participaran en la procesión de ofrendas y en el ósculo de la paz. Lo mismo que en la actualidad. Son las mismas participaciones las que seguimos conservando. Sin embargo, ahora, bueno, y aquí les pongo como un corolario de la Edad Media. En este contexto de la liturgia nacen las universidades, la clase social de académicos, la clase burguesa, las universidades, los académicos y los burgueses van a empujar para que cada vez más se pretenda entender lo que sucede en el misterio eucarístico. ¿Por qué? Porque los académicos conocen, los académicos empiezan a ser laicos que entienden, que sí entienden latín y que dicen, hey, yo quiero leer el Evangelio, yo quiero entender lo que pasa en la misa. Y empieza a haber estos movimientos de gente que quiere, que busca que en general el pueblo se eduque y en general el pueblo entienda la palabra. Y a este movimiento se va a insertar el movimiento luterano, el de Lutero ya del siglo XVI. Bueno, surgieron reformas como la misa franco-romana, surgieron comunidades monacales como la de Cluny, el Císter y la Cartuja, surge el gótico y la liturgia que se centra más en el clérigo, todo esto en tiempos todavía de la Edad Media, cuando ya va cayendo la Edad Media y va dando paso a una época moderna de universidad, de comercio, de conocimiento, de mayor conocimiento. Hacia el siglo XII surgieron las narraciones de milagros eucarísticos y hacia el siglo XIV se acostumbró llevar el Santísimo descubierto por las calles en procesión solemne.
y también de este tiempo data la genuflexión como manifestación de respeto ante el Santísimo. Entonces, fíjense cómo a lo largo de la historia se van agregando posturas, acciones, símbolos, signos que nos ayudan a vivir el misterio eucarístico, pero en el fondo, y aquí les pongo ya por último arte medieval, pero en el fondo se sigue conservando la reunión de la asamblea, la oración, la liturgia, la dimensión sagrada litúrgica y dijimos la misión, perdón, la reunión de la asamblea, la oración, la liturgia, los ministerios, que son la distribución de las comisiones en una comunidad. Esto se sigue conservando de una forma más clara que de una u otra forma, a lo mejor a veces más clara, a veces menos clara, pero se sigue conservando. Presento estas imágenes del arte medieval en el que lo espiritual es lo más importante que lo físico. Aquí tenemos los cuerpos no están delineados, los cuerpos designan una realidad espiritual más bien. Y entonces así llegamos a la época de las reformas, que esto lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero lo que yo les quiero decir es que en la época moderna y contemporánea, lo que se ha intentado es recuperar la ministerialidad, recuperar la participación del pueblo en la liturgia, cosa que en tiempos de la Reforma Carolingia y en todo el resto de la Edad Media posterior eh, se diluyó en este énfasis por mostrar un misterio que es cierto que está ahí, es un misterio y es un don de Dios, pero que también invita a este misterio a la participación del pueblo y a acercar al pueblo a la liturgia para llevar la liturgia a la vida cotidiana, que esa será la reforma de Pío X luego en el siglo XX. Pero bueno, en otra ocasión veremos entonces lo que sucedió desde que se descubrió América en adelante, que es otra historia. Bueno, hasta aquí algún comentario, pregunta, participación. Están habilitada la opción para que desbloqueen sus micrófonos y puedan hacer algún comentario, alguna pregunta, participación aquí con el Padre Jesús Treviño. Mientras alguien se anima, Padre, creo que nos has dado realmente una cátedra de historia de todo donde estamos eh, soportados. Y el hecho de que nos has dicho que en la Didaje pues está el 80% de lo que hoy en día hacemos y procesamos, pues creo que nos habla de que los principios son muy, 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 muy sólidos, ¿sí? Muy sólidos. Es correcto, Juan, así es. Nuestra Eucaristía, nuestra liturgia está fundamentada en principios muy sólidos y nos da certeza de que estamos siguiendo los pasos de los amigos de Jesús, de que estamos siguiendo los pasos de lo que Jesús nos enseñó. Entonces, es una alegría. Así es, Padre. ¿Alguien más? Creo que nos dejaste atónitos a todos, con tanto conocimiento y con tanta pues, integridad que vas comentando toda esta información que está pues, bien Ahora, soportada y sustentada. ahora, toda esta información histórica, mm, el objetivo de presentar esta información histórica es para juntar las piezas. Todas las piezas son importantes, no para descartar algo, que eso es un riesgo que tenemos en nuestro tiempo actual. Por ejemplo, descartar o sea, sí, descartar la comunión en la boca o descartar la comunión en la mano. No, las dos han sido
prácticas en la iglesia, las dos tienen su fundamento histórico y como los obispos lo han dicho en este tiempo actual, el fiel tiene derecho a solicitar la comunión en la boca o en la mano, como guste, ¿verdad? Porque así lo han mencionado las normas litúrgicas desde el Vaticano II, pero porque hay un sustento histórico. Ese es un tema. Pero también, por ejemplo, el uso del latín. ¿Se debe decir en latín o no? A ver, el latín sigue siendo una lengua en la iglesia, una lengua oficial en la iglesia, pero también el contexto, a partir del descubrimiento de América en adelante, ha llevado a la iglesia a buscar que cada vez más haya textos traducidos a la lengua popular vernácula para que todo el mundo pueda instruirse. Entonces, son piezas que juntas nos dan mucha riqueza. ¿El latín es válido? Sí, el español también. Y las formas de recibir la comunión así han sido en la historia. Y el incienso también, o sea, es parte, sí, es parte de la herencia galicana, pero quedó como parte de la liturgia romana. Y así, entonces, esto para que no nos dé, para que no nos enganchemos en discusiones en las que, pues está bien, una u otra cosa están bien. Lo importante es ver ahorita cómo nos dice la autoridad, cómo nos dicen los obispos y el papa que, por qué línea nos tenemos que ir los obispos, qué nos dicen los obispos y el papa. Al parecer, ahorita lo que nos dicen los obispos y el papa es recuperar la ministerialidad. Es decir, que haya un ministerio de lectores en la misa, que haya un ministerio de acólitos en la misa, pero bien educados, ¿verdad? Que no sea para leer nomás la persona que le digas ahí, oiga, ¿usted quiere leer la primera lectura? Parece. No, a ver, me preparé, hice oración, practiqué la lectura y me levanto a leer porque me preparé porque soy del ministerio de lectores. Ahorita ese es el camino y eso sería lo que tendríamos que hacer en las parroquias, instituir, tener nuestros ministerios bien definidos y bien preparados, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Pasa eso o no pasa en las parroquias? Definitivamente, padre, definitivamente pasa. Sí. Bueno, Padre, pues te agradecemos todo este tiempo, este conocimiento que nos has dedicado, que has compartido con nosotros. Ha sido muy amable. Le agradecemos a Rafa del Club del Apostolado, del Club de Monterrey, pues que te haya contactado y que se haya coordinado esta charla. Muchas gracias. hombre, de nada, gracias a ustedes. Espero que la hayan pasado bien, espero que no los haya aburrido mucho. Y bueno, pues que pasen muy buenas noches y saludos hasta donde estén. Gracias, gracias, Padre. Dios te bendiga y te multiplique Ah, todo este tiempo que nos regalas, el fruto de tu dice trabajo. Roseli, dice que les dé la bendición, ¿verdad, Roseli? ¿Dónde estás tu hija? ¿Desde dónde te conectas, hija? Desde Valladolid, Roseli es de Valladolid. De Valladolid, órale, muy bien. Bueno, venga, vamos a dar la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre de bondad, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo y tu bendición sobre las personas que nos hemos reunido en esta noche. Llénanos con tu presencia, ayúdanos a alabarte, bendecirte, darte gracias por todos los bienes que hemos recibido en este día, el don de la vida, el don de la salud, el don de la familia, el don de tu presencia. Gracias por todo. Te pedimos que derrames tu bendición en todos nosotros. Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Dios te De bendiga. nada, que pase buena Gracias, noche. padre. Dios los bendiga. Gracias, Gracias, padre. padre. Gracias, Padre. Gracias. Nos Gracias, vemos Juan. en la convención. Nos vemos a la convención. Gracias, Así es. padre. Allá Aquí nos desde vemos. Texcoco, Mérida. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, saludos a la bellísima ciudad de Mérida, saludos a todos por allá.